Mercado Central. Los actualizábamos recién sobre el precio del cobre, pero ahora vamos a ahondar en su industria y para eso nos acompaña una de las personas con más experiencia del sector, Diego Hernández, expresidente ejecutivo de Codelco, expresidente de Sonami, expresidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, entre muchos otros cargos. Diego, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mercado Central. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Diego, ayer tuvimos cifras macro muy decepcionantes. La economía se contrajo por segundo trimestre consecutivo y la minería ya lleva 4 trimestres consecutivos arrastrando a los indicadores. Y esto en medio de un nivel de precios récord para el cobre, lo cual en general es muy difícil de entender. ¿Cómo se explica esto? A ver, Gabriela, yo creo que hay un cambio en el último par de años con el inicio del gobierno de Trump, pero esto venía preparándose un poco antes, donde el acceso a los metales, particularmente a los metales críticos, es algo importante hoy día. Uh-huh. Antes de esto, el mercado te podía abastecer, ya había seguridad de abastecimiento. Hoy día, con los temas geopolíticos, hay un problema de asegurar el acceso a estos metales críticos, y dentro de estos metales críticos está el cobre. Entonces, si estuviéramos en el periodo anterior, el precio estaría más bajo, porque en el fondo los inventarios en bolsa han aumentado. Hace un año atrás, los inventarios en bolsa, en las 3 bolsas de Shanghái, Nueva York y Londres, era de cerca de 500.000 toneladas, redondeando, y hoy día a la misma fecha son cerca de 1 millón. O sea, se duplicó los inventarios en bolsa, lo que normalmente debería hacer bajar el precio. Pero en este caso no lo ha hecho bajar porque Estados Unidos, con la amenaza de poner aranceles al cobre, hizo con que, preparándose para esa posibilidad, mucho cobre se fuera a Estados Unidos. Y hoy día, para ejemplificar eso, vemos que en total decíamos que hay como 1 millón de toneladas en las 3 bolsas, y 70% están en el COMEX, la bolsa de Nueva York, lo que es atípico. Antes era 20% de los inventarios estaban en la bolsa de Nueva York y el resto estaba en Londres y Shanghái. Y hoy día 70% están en Estados Unidos porque los inversionistas, los traders, los consumidores se han precipitado para comprar cobre, de manera de si hay aranceles, entonces ellos se ahorran el tema de los aranceles. Claro, ahora eso explica finalmente el aumento brutal que ha tenido el precio del cobre, los niveles que ha estado alcanzando junto con otros temas estructurales del mercado, pero ¿por qué ese avance no se ha reflejado en las cifras de crecimiento de nuestro país? ¿Por qué está la sensación de que en momentos en que el precio del cobre está tan alto, nuestra economía anda tan mal? Es porque la producción se ha estancado. Todos sabemos que las minas nuestras ya están más maduras, las leyes son más bajas. Hoy día se trata mucho más mineral para producir lo mismo, y han habido algunas fallas en algunas minas, por ejemplo, el accidente de Teniente, también afuera hubo una inundación en una mina importante en el Congo. También hubo un accidente parecido al del Teniente en una mina en Indonesia. Esto en los últimos año y medio, 2 años. Entonces, la expectativa de producción ha sido mayor que la producción real, a nivel global y en Chile también. Entonces, eso, sumado a
a una expectativa que el cobre con los data centers, con los vehículos eléctricos, etcétera, va a tener una demanda importante en el mediano largo plazo. Entonces, todo eso combinado ha hecho con que el precio ha aumentado. Sí. Ahora hay temas de productividad por la edad que tienen nuestros yacimientos, por el accidente en el Teniente también. Ahora, hace un par de semanas, hace 2 semanas para ser precisos, Codelco detectó una anomalía sísmica nuevamente en el Teniente que obligó a suspender el proyecto en Andes Norte, que es clave para compensar el agotamiento de estos sectores maduros, lo que decía usted antes. ¿Qué tanto impacto da esto en las proyecciones de producción de Codelco? Mira, no sé, todavía ellos no han revisado las empresas productoras dan un guidance, Mm, la guía al mercado de cuánto van a producir durante el año y dan un rango. Codelco había hecho eso el año pasado para este año y hoy día la administración de Codelco dijo, mire, este guidance lo vamos a suspender mm, hasta saber realmente cuánto podemos producir este año. Y si vemos el primer trimestre, la producción de Codelco fue más baja que el primer trimestre del año anterior. mm. Entonces yo creo que no es realista llegar a esta meta de 1.340.000 toneladas, creo que tenían programado, probablemente va a ser menos. Mm, Y con esta suspensión de un sector del Teniente, difícilmente van a lograr producir más que el año pasado. claro. Y lo que están dedicados ahora es empezar a ordenar la casa, justamente para estabilizar las operaciones y de ahí para adelante poder planificar y con mucho más exactitud. Sí, a propósito de esa planificación, Rajo Inca terminó costando cerca de 2.740 millones de dólares, casi 3 veces en el presupuesto original de 1.000 millones. Hubo postergaciones de fecha de inicio, nuevo nivel mina arrastra atrasos similares. ¿Por qué Codelco está fallando sistemáticamente en ejecutar estos proyectos estructurales que son tan importantes para poder ni siquiera aumentar la producción, sino que mantenerla? Mira, yo creo que hay un tema, históricamente ha habido un foco más en aumentar la producción Ujú, sin un análisis detallado de la rentabilidad de esos proyectos, ¿eh? mm, Y tal vez se hicieron algunos proyectos que no deberían haberse hecho, por lo menos en ese momento, tal vez en el futuro se podrían hacer. Y en el fondo hay que jerarquizar en función de la rentabilidad de los proyectos. Y lo que han declarado ahora, que me parece bien, es que eh, se tienen que enfocar en proyectos rentables, tienen una limitación en el financiamiento de los proyectos, naturalmente, porque la deuda, el objetivo es no seguir aumentándola, mm. al menos mantenerla a los niveles que está ahora. Y para eso, bueno, hay que hacer los proyectos que sean rentables y yo creo que ahí hubo una especie de laissez-faire y a los ingenieros nos gusta construir y aumentar la producción, pero hay que ponerle un foco también en la parte de rentabilidad mucho más acentuada. Mm. Ahora, para extremar un poco ese argumento, lo que entiendo que entonces, más allá de que hay temas estructurales de las minas, hay temas de, bueno, de condiciones geológicas nuestras por el tema del teniente, también hay un tema de administración de Codelco que no nos ha permitido tener una producción lo suficientemente elevada como para aprovechar este nuevo ciclo del cobre? Mira, yo creo que no es solamente Codelco, ¿ah? Tenemos otros ejemplos, ¿para qué los vamos a nombrar? Aquí mismo en Chile, de proyectos de empresas privadas que finalmente tuvieron un costo 30, 40, 50% más alto que el previsto, Mm, ¿eh? Entonces, es algo que sucede en la industria y que en el fondo hay que mejorar. Cuando tú tienes proyectos que son demasiado grandes, que son muy
estos proyectos de 4.000, 5.000, 7.000 millones de dólares, hay que ser muy cuidadoso con los presupuestos y con la ejecución de los proyectos. Y ahí muchas, no solamente Codelco, muchas otras empresas privadas también han fallado en eso. Ahora, entonces no es solamente un tema como se ha dejado entrever de acelerar los permisos, por ejemplo, para poder aumentar la productividad, tiene que ver también con los gobiernos corporativos de las empresas de la industria. También, pero naturalmente que los permisos, la demora en los permisos es una traba para poder ejecutar un proyecto. Justamente te aumenta el costo y tiene una serie de otros efectos nocivos. De repente tú tienes un estudio de factibilidad y cuando ya tienes los permisos, pasaron 3 años, 4 años, tienes que retomar los estudios, actualizarlos, etcétera, y todo eso redunda en poca eficiencia y más riesgo. Claro. Ahora, decías que finalmente hay un tema también de permisos. ¿Usted cree que la mega reforma va a tener ahí un impacto significativo? Yo creo que sí. Yo creo que hay un aspecto que es el aspecto netamente legal y de tramitación de permiso, y hay un aspecto también uh, de facilidad para invertir. Y yo creo que la reinstalación del antiguo DL600 en una versión nueva es fundamental para darle seguridad jurídica a estos proyectos que son tan largos y que tienen retornos tan largos también. Claro. Ahora tengo entendido que hay algunos temas para la implementación que todavía tienen que resolverse, porque la mayoría de los proyectos son proyectos que no parten desde cero y por lo tanto va a ser complicado calcular la producción, las ganancias, para ver también cuánto se paga para poder acceder a esta invariabilidad. Sí, pero eso yo creo que se puede... no es tan difícil hacerlo, ¿no? En un mecanismo que sea transparente, que le dé garantías a todos, al Estado y también a los inversionistas. Yo creo que hay maneras de hacerlo y hacerlo bien y hacerlo de una manera pragmática y que no sea tan burocrática, que no complique las cosas. Sí, siguiendo con las decisiones de política pública del gobierno, el Estado anunció que iba a renunciar al menos por este año a recibir utilidades de su principal empresa, justo cuando el cobre también está en máximos históricos, el fisco necesita recursos también, no solamente la minería, sino que en general. ¿Comparte la decisión del gobierno de no retirar utilidades de Codelco o se debería haber condicionado esto a un plan de ajustes concreto a cambio? No, yo creo que yo comparto la decisión, creo que es una buena señal. En cuanto a fondos, no es tanto, son como 400, un poquito menos de 400 millones que era la utilidad distribuible. Y el no haber tocado la valorización, la incorporación de Novo Andino por 2.000 millones de dólares me parece también que es lo correcto, porque es un flujo que Codelco no tiene. Lo mismo hizo el gobierno de Piñera 1, cuando Codelco ejerció la opción de los bronces y también hubo una ganancia en el balance de Codelco, un aumento de patrimonio de 2.000 millones de dólares que no los tocaron. Entonces, me parece que es una buena señal. Ahora, eso no significa que Codelco no hizo ningún aporte adicional entre impuestos, ley reservada del cobre, el royalty que empieza a correr ahora, Sí. el impuesto de 40% de segunda categoría o equivalente que Codelco paga. O sea, al final hay bastantes excedentes que fueron al fisco.
Claro. Pero me parece no creo que haya que condicionarlo, porque en el fondo el gobierno es el que nombra al presidente del directorio y entonces está en manos de ellos también responder, o sea, es parte del gobierno el que tiene que responder a esa inquietud. Ahora, usted a propósito del tema tributario, ha dicho que la carga tributaria efectiva de Codelco está en torno al 95, al 100% frente al 44, 47% de la minería privada comparable. ¿Cómo llega a ese número? Mira, porque primero la ley reservada del cobre, que termina el 2032, creo, le cobra, o sea, Codelco tiene que pagar el 10% del valor de las exportaciones de cobre y un molibdeno con esta ley reservada del cobre. Claro, ahí ya tenemos 10 Entonces, puntos. en el fondo hay 10%. Después el royalty hay 1% que da todo evento, Sí. y el resto en función de la utilidad operacional. Entonces, de partida, el Estado le saca 11%. Eso equivale a que la ley del yacimiento, que ya han ido bajando, en términos financieros, baje otro 11% para los resultados de Codelco. Después, Codelco tiene que pagar el royalty, que decíamos que este 1% más, una cantidad mucho mayor en función de la utilidad operacional. Tiene que pagar el impuesto de primera categoría igual que los privados. Claro. Y después el equivalente al impuesto de segunda categoría es 40% del saldo, después de haber descontado estos otros impuestos, el 40%. Entonces, en total, Sí. la tasa efectiva que paga Codelco es de entre 88 y 92, 94%. Sí. Entonces, lo que queda de utilidad es eso, es 10%, en cifras redondas. Y sobre ese 10%, el Estado lo retiraba, históricamente lo ha retirado completo. Entonces, los yacimientos estos, que ya no tienen las leyes que tuvieron, no resisten ese sistema tributario. Y eso es algo que los analistas internacionales ya tienen el radar. Ahora Entonces, sí, de todas maneras, perdón, estos recursos llegan finalmente al fisco. Claro, ahora se retuvo eso, pero en general finalmente llegan a las cuentas nacionales. Da lo mismo si es a través de una carga tributaria o a través del retiro de utilidades, ¿o no? ¿Cuál diferencia no, hay? porque, o sea, en principio esa ha sido la manera de ver las cosas. Claro. Sí, da lo mismo, ponte tú, si yo tengo la unidad más ineficiente o más cara que tenga Codelco porque tiene las leyes más bajas, supongamos que a lo mejor esa unidad con los impuestos que se le aplican pierde plata, pero en el saldo el fisco gana, que es el dueño. Entonces dice, bueno, no importa que pierda plata, porque en el fondo, si le sumamos igual el flujo para el fisco, que es el dueño, es positivo. Entonces, con esa disculpa, se quita la disciplina de los resultados para la administración. O sea, exigirle a la administración no te puede decir, mira, esta unidad del fondo Codelco está perdiendo, pero no importa porque el fisco en realidad está ganando si le sumamos todo lo que el fisco ya se llevó. Claro. Entonces yo creo que eso hay que disciplinarlo y es una de las condiciones. La propuesta sería, que yo encuentro que es lo más sencillo, es que Codelco vote igual que las empresas competidoras, que las empresas privadas, y igual, de la misma manera, el gobierno va a decidir cuánta plata se lleva, porque en el fondo el payout ratio, es decir,
lo que se lleva como dividendo de la utilidad puede seguir siendo 100%. O sea, tendría esa facultad. Claro. La ventaja es que sería más transparente y en términos comparativos es más fácil comparar. Ahora, políticamente es bien complejo siempre hablar de cambios en Codelco. De hecho, te recordarás, hace solamente un par de semanas hubo toda una polémica porque en algún minuto desde el gobierno, cuando todavía estaban en campaña, se decían que estaban a favor de una privatización de Codelco. Bernardo Fontaine, el presidente ejecutivo, ha dicho que en realidad se abre también a una asociación en ciertos yacimientos. ¿Cómo ve usted esa discusión? Mira, yo creo que primero, bueno, el gobierno ha declarado reiteradas veces que no tiene un plan de privatización, que todos se queden tranquilos. Ahora, la dificultad es que desde la creación del gobierno corporativo el 2010 hasta ahora, la deuda de Codelco ha ido aumentando todos los años. Entonces, en términos prácticos, el Estado se ha endeudado a través de Codelco también. Y hoy día el Estado tiene una deuda de 25.000 millones de dólares a través de Codelco. Entonces, eso es un autoengaño, ¿no? Claro. Y eso hay que transparentarlo y digamos, yo creo que el objetivo de la actual administración es poder equilibrar las cosas y tratar de no aumentar la deuda. Lo que me parece una buena medida. Claro. Ponerle más disciplina, etcétera. Decir, mira, no hay un saco sin fondo acá, sino que tenemos recursos limitados. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que nosotros podemos generar. Y yo creo que eso está bien. Ahora, ¿cómo lo haces con los proyectos futuros? Y yo creo que ahí hay que ir caso a caso. Tienes distintas alternativas. Una que ya está decidida es esta asociación entre el Anglo American, los Bronces, y Andina, que es un win-win, es una buena asociación, es una buena medida y con una inversión muy baja. Y así tienes otros casos. Tienes el caso del Abra, donde Codelco tiene el 49% y el socio controlador, que es Freeport, tiene un proyecto como de 7.000 millones de dólares para poner una planta nueva y una planta que va a estar ahí más de 30 años, etcétera. Es un buen proyecto. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Codelco? Codelco no puede financiar ese 49%. Pero sí puede repetir el mismo esquema que se hizo en los Bronces, cuando se ejerció la opción de los Bronces, que Codelco tenía en Anglo American, y se puede buscar un socio que ponga la plata del 49% y Codelco se diluye a lo que sea el resultado de esa negociación. No sé, se quede con 20% o lo que sea. Y yo creo que eso puede ser transparente, se puede licitar se puede llamar a varios socios potenciales, a lo mejor más que uno. Hay socios financistas, hay socios operadores, empresas mineras, o sea, hay que tener imaginación para eso, pero... Y muñeca política en estos momentos. ¿Ah? Y muñeca política. Muñeca política, pero de decisiones que se pueden defender. Porque si tú dices, mira, vamos a vender activos, van a achicar a Codelco con una visión de largo plazo. O sea, y además, lo más probable es que este no es el momento óptimo para vender activos. O sea, la casa está media deteriorada, hay que arreglarla, hay que pintarla, hay que equilibrar todo. Y ahí tú puedes empezar a pensar, bueno, ¿cómo le saco el mayor partido a este activo, a este otro activo? Sí. Diego Hernández, expresidente ejecutivo de Codelco, expresidente de Sonami, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Muchas gracias, Gabriela.